Muy bien, quiero que me acompañen al libro de Esdras. Vamos a continuar, hacer un pequeño paréntesis de nuestro estudio del libro, o de las cartas, más bien a Pedro, y vamos a continuar con el estudio de Esdras. Pónganse en pie, por favor, vamos a leer Esdras capítulo 7. Amén. Dice: pasadas estas cosas, desde el versículo 1, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Ahitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merayot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Finees, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Este Esdras subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová, Dios de Israel, había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey, porque el día 1 del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al 1 del mes 5 llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Amén. Tomen asiento. $58 han pasado desde la última vez que prediqué el libro de Esdras. 58 años hay entre el capítulo 6 y el capítulo 7. 58 años, y nos encontramos que ahora en Persia ya no reina Darío, ¿cierto? El último rey con el que nos quedamos. Han pasado 58 años desde que el pueblo terminó la construcción del templo y su dedicación. ¿Recuerdan? Que fue una gran fiesta con mucho gozo. Y en estos 58 años muchas cosas han pasado en Persia. Han pasado cosas como las que nos relata el libro de Esther. Una ganadora de concurso de belleza, una judía que se convirtió en reina de Persia, ¿cierto? Y libró a sus hermanos de una inminente destrucción. Ya cuando estudiemos el libro de Esther lo veremos. Ya no reina Darío, como les digo, reina su nieto Artajerjes. Después de Darío, la sucesión fue Jerjes o Asuero, ¿cierto? Jerjes es más conocido por la película. Ya ustedes saben de qué película hablo. Hay que ir a cine, hermanos. La película de 300, muy bien. Pero ahora tenemos al hijo de Jerjes, Artajerjes. Es un rey malo como su abuelo y como su padre, pero que Dios lo toma para que ayude a este hombre Esdras, ¿cierto? En Jerusalén también han pasado cambios importantes. En esta tierra también han sucedido cosas que vale la pena que examinemos. Se estaba levantando una nueva generación de hombres y mujeres que no tenían la misma devoción de sus padres. Recuerden, cuando ellos vuelven del cautiverio de Persia, apenas el 5% de todos los habitantes que había en Persia volvieron a Jerusalén. Se estima que más o menos 5,000 personas de 3 millones de judíos que había volvieron. ¿Lo recuerdan? Lo estudiamos hace ya mucho tiempo, que volvieron con Sesbazar o Zorobabel, que significa hijo de Babilonia, ¿cierto? Este era príncipe heredero al trono, ¿sí? Y está en la descendencia, o en la ascendencia más bien, en la línea directa del Señor Jesús. Zorobabel es un familiar del Señor Jesús. Llegaron con mucho ahínco, con mucho gozo, pero en medio de su pobreza no pudieron hacer gran cosa, ¿sí? Luego cayeron en un decaimiento cerca de 15 años, el templo quedó sin construirse, no pudieron hacer nada. El Señor levanta a Geo,
levanta a Zacarías, estos dos profetas que los tenemos ahí en la escritura, y animan nuevamente al pueblo para que vuelvan a la reconstrucción. Terminan la reconstrucción del templo y ahí terminamos la vez pasada. Pero se está levantando en estos 58 años, nos ubicamos más o menos en el 458 antes de Cristo, perdón. Estamos más o menos ubicados en el año 458 antes de Cristo. Gracias, mi hermano. Y hay una nueva generación que ya no tiene la misma devoción que sus padres tenían cuando reconstruyeron el templo. Es una nueva generación que se ha vuelto a los ídolos. Es una nueva generación que empieza a hacer alianzas con los pueblos vecinos. Recuerden, ¿cuál es el pueblo más vecino que tienen ellos? Samaria. Y Samaria es una combinación entre asirios y judíos. Es una combinación de asirios y judíos que no honran al Dios de las Escrituras. Y ellos empiezan a hacer unas alianzas, ¿cierto? Y estos hombres y esta descendencia nueva que está en Jerusalén empieza también a hacer alianzas con ellos, de tal modo que aún se entregan en casamiento unos con otros. Más adelante, en los capítulos de Esdras, vamos a ver cómo les va a costar esto y cómo el mismo Esdras les dice: quieren servir al Señor, dejen a sus mujeres paganas. Mujeres, quieren servir al Señor, dejen a sus hombres paganos. No pueden servir al Señor así. Y tienen que separarse. Pero por ahora, este es el panorama donde Esdras, quien por fin aparece en el libro después de 6 capítulos, llega a Jerusalén. ¿Sí? Parece un poco odioso que una persona que lleva el nombre del libro aparezca después de la mitad del libro, pero así está escrito, ¿cierto? Ha pasado, ¿cierto? No solamente aquí, en muchas partes. Este es entonces el panorama en el que llega Esdras, en el que Dios levanta a Esdras para que vuelva a Jerusalén, para que llegue nuevamente a Jerusalén y nuevamente retorne el avivamiento, ¿cierto? Uno de los grandes avivamientos después del avivamiento que tuvo Josías antes del cautiverio. El avivamiento más grande que usted puede encontrar en esta tierra es el que Esdras vino a causar. Amén. Por eso es importante que estudiemos la vida de este hombre. He titulado esta charla como Dios ayuda. ¿Ustedes saben qué es un apócope? Esas palabras tan raras. Un apócope es tomar una palabra y hacerla más pequeña sin que cambie el significado, ¿cierto? Por ejemplo, la hermana Estefanía tiene un apócope en su nombre, ¿sí? ¿Todos le dicen? Bien. Bueno, no todos. Algunos le dicen Nia, ¿cierto? Y si usted llega aquí a la iglesia y dice, ¿y la hermana Nia? Pues, ¿quién es la hermana Nia? Ah, bueno, es la hermana Estefanía, ¿cierto? Por ejemplo, a mí las personas me dicen Alex, pero mi nombre no es Alex, mi nombre es Alexander, ¿cierto? Tu nombre es Alex Ander. Tanto que mi hija más chiquita escribe Alex Ander. Bueno, ya cada quien con... ¿sí? Pero tenemos entonces que el nombre de Esdras no es Esdras. Qué raro. El nombre de Esdras es Raja Sofer. La Biblia, como ustedes saben, es escrita en varios idiomas. Hay 3 idiomas básicos para escribir la Biblia, ¿cierto? Que son el arameo, el griego y el hebreo. El Antiguo Testamento, las partes más antiguas, como el libro de Éxodo y de Génesis, viene en una lengua llamada acádico y ugarítico, que luego se transformó en hebreo, ¿cierto? Y recuerdan cuando íbamos al colegio esa escritura cuneiforme, que escribían como en vasijas, y alrededor de las vasijas era que escribían con símbolos. Eso es el acádico y el ugarítico. Este nombre es un nombre arameo. La lengua aramea es una lengua persa, no es una lengua semita, es una lengua persa. Y en persa, el nombre Esraja Sofer significa Dios
ayuda. Así que el nombre de Esdras, que es una apócope, ¿cierto? Toman su nombre completo y lo hacen más pequeño para que lo podamos entender, significa Dios ayuda. El nombre de Esdras significa Dios ayuda. Y quiero que en esta mañana miremos y proyectemos la vida de Esdras desde tres aspectos. No vamos a entrar mucho en detalle porque de aquí en adelante solo vamos a hablar de la obra de Esdras, ¿cierto? Si ustedes se fijan, Zorobabel o Sesbazar levantó el templo. Cuando estudiemos el libro de Nehemías, nos vamos a dar cuenta que Nehemías va a reconstruir los muros y las puertas de Jerusalén. Pero se necesitaba alguien que levantara el pueblo. Y esa persona es Esdras. Amén. Esa persona es Esdras. Esdras será el encargado de levantar no los muros ni las puertas, no el templo, sino las personas del pueblo. Entonces quiero que proyectemos esta vida de Esdras desde tres puntos. Número uno, ¿qué es lo primero que nos habla la Biblia acerca de Esdras? Su linaje. ¿De dónde viene? En el principio de este capítulo 7 se nombran algunos de sus antepasados. Algunos, no todos, ¿cierto? ¿Qué es lo que intenta hacer el escritor? Intenta mostrar la línea ascendente hasta Aarón, porque Esdras es un sacerdote, ¿sí? Hace parte del sacerdocio aarónico, hace parte del sacerdocio levítico, es un descendiente de la tribu de Leví, y nombra varias personas en su ascendencia, ¿cierto? Nombra su árbol genealógico, y empieza diciendo, o más bien, yo me tomé el atrevimiento de dejar algunos para que los estudiemos en esta mañana. Así que el primero, ¿cierto?, que nombra es Seraías. Esdras, hijo de Seraías. Pero Seraías no es el padre de Esdras, es el abuelo. Si ustedes buscan en Segunda Reyes, o segundo libro de los Reyes, capítulo 25, versículos 18 al 21, se van a encontrar con Seraías. No vamos a leer todos los versículos, apenas les voy a dar la referencia para que los tomen, ¿cierto? Segundo libro de los Reyes, 18-21, habla de Seraías. Este era sumo sacerdote que ejercía en el templo de Jerusalén en el momento en que Nabucodonosor invade a Jerusalén. Este sumo sacerdote muere por orden del rey Nabucodonosor. ¿Recuerdan? Nosotros veíamos eso, ¿sí? Cuando estudiábamos por allá el libro de Daniel con el pastor James, él nos enfocaba históricamente en cómo ellos llegan primero, invaden Jerusalén, se llevan algunos, dejan otros, y en un recuento que nos hizo hace poco sobre la introducción de las cartas de Pedro, nos decía lo mismo. Entonces, este antecesor muere por orden del rey caldeo Nabucodonosor en la invasión a Jerusalén. También nos habla de Azarías. Azarías lo podemos encontrar en segundo libro de las Crónicas, capítulo 31, versículos 8 al 10. Azarías era sumo sacerdote de la época del rey Ezequías. ¿Recuerdan quién era el rey Ezequías? Era un rey, se le alargó el tiempo de vida, muy bien, 15 años, ¿cierto? 15 años, estaba para morir, él lloró, le oró al Señor y el Señor le dijo, te daré 15 años más para que te des cuenta quién eres. Mejor te hubieras muerto. Porque ustedes ven, esos 15 años fueron lo peor de la vida de este rey. Este rey, ese sacerdote, perdón, sumo sacerdote, fue quien estuvo al frente de las reformas espirituales que trajo el rey Ezequías. El rey Ezequías fue uno de los reformadores también grandes que tuvo el reino de Judá, el reino del sur. Uno de los profetas que más le colaboró al rey Ezequías fue Isaías. Y todo el ministerio de Isaías fue bajo la mano del rey Ezequías. Otro que encontramos en esta lista es el sumo sacerdote Hilcías. Hilcías lo pueden encontrar en Segundo de los Reyes, capítulo 22, versículo 8. Este Hilcías fue sacerdote en el reinado de Josías, de quien les hablaba ahorita. Josías
también que fue uno de los grandes reformadores de Judá, del Reino del Sur. Pero este Hilcías tiene la particularidad de que, ¿recuerdan que se había perdido el libro de la ley por muchos años? Y que nadie lo podía encontrar. Este Hilcías, este sumo sacerdote, fue el que entró en el templo y encontró el libro de la ley. Él es quien recupera el libro de la ley, y ellos habían pasado muchos años sin que los judíos celebraran la Pascua. No se guardaba Pascua, no se guardaban fiestas, no se guardaban los sábados, y cuando Hilcías encuentra nuevamente el libro, retornan esas fiestas a celebrarse dentro del pueblo. Otro que se nos nombra es el sacerdote Sadoc. A Sadoc lo pueden encontrar en segundo libro de Samuel, capítulo 15. Sadoc fue sacerdote durante el reinado de David. Él era un vidente, pero la característica más principal que yo encontré sobre la vida de Sadoc es que, como nos decía la hermana esta mañana, ¿recuerdan que Absalón, hijo de David, se levantó contra David? ¿Sí lo recuerdan? Quiere quitarle el trono a su propio padre, y Sadoc fue el único sacerdote que se mantuvo con David. Sadoc fue el único sacerdote que estuvo ahí al lado de David, huyó con David, ¿cierto? En la persecución de su hijo Absalón, y le daba a David la palabra de Dios cuando David la pedía. Otro que encontramos es Finés, que es el nieto de Aarón, ¿sí? Fue consagrado como sumo sacerdote. A Finés lo encontramos en Números capítulo 25, versículos del 6 al 9, y una de las cosas más importantes que leemos de Finés es que cuando el pueblo empezó a contaminarse con las mujeres de Madián, recuerdan los que hemos venido estudiando los miércoles el Pentateuco, a Balaam le dice a los madianitas que mezclen las mujeres, ya que Dios no puede maldecir al pueblo, que mezclen las mujeres, ¿cierto? Para que cuando se mezclen Dios castigue al pueblo. Y viene un hombre, se junta con una madianita y está en la tienda, y viene el hijo, el sumo sacerdote Finés, hijo de Eleazar, y traspasa, ¿cierto?, a este hombre junto con la mujer y libera el campamento. O sea, mata al hombre, mata a la mujer y libera el campamento de la maldición de Dios. De Eleazar y de Aarón, pues ustedes ya los conocen mejor, ¿cierto? Por el oficio sacerdotal. Quiero que veamos también, no solamente el linaje de Esdras, sino cuál era la ocupación. Número 2, ocupación. ¿Qué dice la Biblia acerca de Esdras? Dice, versículo 6, este Esdras subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová, Dios de Israel, había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió. Era un escriba diligente. Se nos dice entonces que era un sacerdote, era un copista. El escriba era eso, ¿cierto? ¿Qué era lo que hacían en épocas antiguas? Solo había un libro de la ley, solo había una Biblia, ¿cierto? La dividían en varios rollos. ¿Recuerdan cuando el Señor le tocó el turno ese sábado en la mañana en la sinagoga en Nazaret? Dice que tomando el rollo del libro de Isaías, le tocó leer preciso la parte donde hablaba de él. ¿Sí? Cualquiera diría que es una coincidencia, pero nosotros sabemos que no es así. Entonces, en la antigüedad, los escribas solo tenían de a un rollo por libro, y era un solo rollo. Y cuando el rollo se iba desgastando de tanto leerlo, tomaban ese rollo y lo escribían en otro rollo, y el primer rollo lo botaban, lo desechaban, ¿cierto? Para que de alguna manera ellos habían entendido de que la palabra de Dios no sufriera desgaste ni detrimento. Entonces, ¿qué era lo que hacían los escribas? Transcribían. Pero era un oficio muy delicado. Era un oficio muy delicado. ¿Sí? Usted se puede equivocar haciendo una plana o pasando un libro, pero no se puede equivocar transmitiendo la escritura, la Biblia, ¿cierto? Como ha pasado hoy en día. Tenemos muchísimas versiones de la Biblia, y hay algunas versiones donde no concuerdan realmente con la idea que a veces uno cree que debe tener la escritura, o con la idea que
en principio habíamos tenido de la Escritura, o con la idea que el Espíritu Santo quiere dar de la misma Escritura. Amén. Es a veces complicado tratar de hacer versiones de la Biblia. Lo veo más personalmente como un negocio, como que yo saco mi Biblia y vendo mi Biblia, ¿cierto? E incluso ustedes se dan cuenta en las sectas, como los Testigos de Jehová, que ellos tienen sus propias traducciones, sus propias versiones de la Biblia. El libro del Mormón es más importante que la Biblia. Los testigos tienen su librito, ¿cierto? Su libro de ayuda, y es más importante que la Biblia, sus revistas, ¿sí? Los católicos también, para ellos es mucho más importante lo que diga el Papa, muchas veces, que lo que diga la Biblia. Ellos tienen un libro que se llama el Misal Romano, que es todo lo que tienen que decir durante cada domingo, durante todo el año. ¿Cómo? Exacto, sí. Entonces era un trabajo muy delicado. No cualquiera era escriba. No cualquiera era escriba. No cualquiera, a no cualquiera se le daba ese oficio. Usted tenía que pasar por un examen muy riguroso para poder ser un escriba, un copista. Pero se nos dice también que era una persona ágil en hacerlo. Ya vamos a ver esto. La historia muestra que debido a su habilidad, Esdras había sido nombrado como un secretario para asuntos judíos. Eso era Esdras en el reinado de Persia. Era como un secretario para asuntos judíos. Y los reyes en la antigüedad tenían esa costumbre, ¿cierto? Usted ve, por ejemplo, en el libro de Daniel, cómo Nabucodonosor le dice a Aspenaz, jefe de sus eunucos, busque muchachos, ¿cierto? Príncipes dentro de ese pueblo, dentro del pueblo de Judá, y entrénelos en las costumbres de Babilonia, de los caldeos, para que ellos también nos enseñen esas costumbres, y lo hacían con el fin de poder gobernar de la mejor manera los pueblos que conquistaban. Si ustedes han leído por ahí en el libro de Hechos, cómo Pablo se presenta ante el rey Agripa. El rey Agripa era un rey romano, pero que conocía muy bien las costumbres de los judíos. Entonces lo que hacían los reyes era nombrar personas de los pueblos que conquistaban para que se encargaran de los asuntos de su región y ellos poder tener un mejor dominio. Entonces lo que hacía Esdras era eso. Él era un secretario del rey y se ocupaba de los asuntos judíos. Y ocupándose de los asuntos judíos fue que se dio cuenta de la pobreza espiritual en la que había caído el pueblo. De cómo las alianzas que habían hecho con los pueblos de las otras regiones estaban menoscabando lo que ellos podían hacer para Dios. Esa es la ocupación de Esdras. Esdras es conocido como el segundo Moisés, porque Moisés llevó el pueblo a Sinaí, donde se le dio la ley, ¿cierto? Esdras hace exactamente lo mismo. Él lleva el pueblo otra vez a la escritura. Y lo vamos a ver en la medida que vayamos estudiando la vida de Esdras en estos capítulos que nos quedan del libro. Nos vamos a dar cuenta cómo él fue tomando nuevamente la escritura y dándole el realce que necesitaba dentro del pueblo de Dios. Amén. Y un tercer aspecto que tenemos de la vida de Esdras es su devoción. Como les digo, se nos dice aquí en la escritura que Esdras era un escriba diligente, era un copista ágil, pero ágil, ¿cierto? Esa palabra diligente no quiere decir que sea rápido para escribir. Habla más bien del discernimiento que Esdras tenía al transcribir, las palabras de la ley. Era el discernimiento que él ponía en cada palabra que él escribía. ¿Recuerdan lo que dice el versículo 10? Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir. ¿Qué creen que significa la palabra inquirir? Estudiar, averiguar. ¿Qué más? Examinar. Muy bien.
¿Saben ustedes lo que es examinar, cierto? Muy bien. ¡Wow! ¿Qué es examinar? Es mirar al detalle, ¿cierto? Minuciosamente. Es tomarse un tiempo para decir, ¿qué significa esto? ¿Qué quiere decir esto otro? Muchas veces nosotros no aprendemos básicamente lo que dicen las palabras de la Biblia por eso, porque pasamos muy rápido. Pero nos dice que Esdras discernía, ¿cierto? Y se detenía por un momento a decir, ¿por qué está esta palabra aquí? ¿Por qué Dios dijo esto en este momento especial? ¿Por qué habla de esta manera y obra de esta manera? Era un copista ágil. Era un hombre que tenía un corazón para inquirir. Y miren lo que sigue diciendo el versículo. Dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplir. Y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Hay una, ¿cómo se llama eso? Hay una sucesión de actos ahí. Una cadena, muy bien. ¿Qué es lo primero en esa cadena? Inquirir. Examinar. ¿Qué es lo segundo? Cumplir. Usted no puede cumplir hasta que no se detenga a examinar. No puede. Perdóneme, no puede. No puede cumplir lo que la Biblia dice que deba cumplir hasta que usted no se detenga con su mente y su corazón a mirar lo que ese libro tiene para decir. Y no puede enseñar hasta que no cumpla. No puede enseñar. Dice el hermano Santiago, no se hagan maestros, muchos de ustedes, no se hagan maestros. Y nos lo enseñaba aquí el pastor. No se hagan maestros, porque recibirán mayor condenación, no que se vayan a ir al infierno, sino que si usted quiere hacerse un maestro sin inquirir, sin cumplir, pues todo el mundo lo va a rechazar y usted no va a llegar a ningún lado. Esa es la condenación. Investigue, examine, cumpla y luego enseñe. Ya vamos a ver la aplicación de todo esto. En el corazón de Esdras, la causa por su nación fue evidente, al ver esta decadencia en la que habían caído. Esdras propuso en su corazón volver a su tierra para encaminar al pueblo de nuevo en la ley de Dios. Esdras puso un énfasis muy especial en el estudio detallado de la ley, cosa que no se había hecho desde hacía mucho tiempo. Habían pasado muchos años antes de que alguien quisiera otra vez volver a encaminar al pueblo por la senda de la Escritura. Pero ¿qué es lo que tiene un hombre que vivió hace casi 2500 años para enseñarnos? ¿Qué es lo que tiene para enseñarnos? Y vamos a verlo en estos 3 puntos. Ustedes y yo tenemos un linaje, ¿cierto? Todos tenemos papá y mamá. ¿O no? Los veo aquí. ¿Alguien aquí salió de la tierra? Así, brotó, nació de un árbol. Tal vez es mi ignorancia, pero todos tenemos papá y mamá. Tenemos abuelos y abuelas, ¿cierto? Bisabuelos, en fin, ¿sí? Y podríamos buscar en nuestra ascendencia hasta dónde llegaría nuestro nombre o nuestro apellido. Mi hermano, mi hermana, si usted tiene un papá o una mamá cristiana, creyente, por favor no los menosprecie. No los menosprecie. Nunca se me olvidará cuando el pastor James aquí parado hablaba acerca de su mami, la que ya no está. Y de cómo que no se comprendían muchas veces en la doctrina cuando ella oraba. Él sentía, ¿cierto? Ese cambio, esa transformación. Si usted tiene un papá o una mamá que es creyente, no los menosprecie, no crea que usted es mejor.
Porque gracias a ese papá y a esa mamá creyente, usted ha venido siendo encaminado en el camino del Señor. Y encaminado. Ahora, por otra parte, si usted no tiene papá y mamá creyente, pues su responsabilidad es la misma. Porque usted viene a ser el Aarón de su familia. Y necesita empezar a dejar descendencia para el Señor. No tiene excusa. Si tiene mamá o papá creyente, tiene responsabilidad de seguir lo que su papá y su mamá le entregaron, o lo que su abuelo o su abuela le entregó. Porque como Esdras, nosotros tenemos un linaje. Pero si en nuestra familia, nuestros antepasados, ninguno fue creyente, pues tenemos la responsabilidad de empezar a dejarle a nuestros hijos, a nuestros hermanos menores. Tenemos esa responsabilidad de empezar a formar una familia para el Señor. Amén. Y también tenemos una ocupación. Tal vez no seamos secretarios del rey. Yo no soy secretario del rey. Pero no piense que porque no tiene un alto cargo no puede hacer la diferencia. Por favor, sáquese de la cabeza el hecho de que no pararse acá no es importante. Predicar desde acá, o predicar en la casa de la hermana, o en la casa del hermano, o pararse en la esquina a predicar, o predicarle a alguien que se sienta al lado de usted en el colegio, en el bus, en la universidad, o predicarle a un compañero de trabajo es igual de importante que pararse acá. Es igual de importante. Somos nosotros los que hemos hecho estratos dentro de la iglesia, ¿no? Entonces está el estrato 6, que es el ultrapastor, ¿sí? El apóstol. Le sigue el pastor, más o menos. Y por ahí en el estrato 1 está el hermano, el mal llamado calientabanca, que solo viene los domingos. Pero tanto el hermano que solo viene los domingos, como el que se llama a sí mismo apóstol, tienen la misma responsabilidad dentro del reino. Tienen la misma responsabilidad dentro del reino. Usted y yo tenemos la misma responsabilidad de propagar la palabra de Dios. ¿Lo creen? Tal vez usted no vaya a emprender un viaje para rescatar a miles, pero está encaminado en eso junto conmigo para predicar el evangelio. Amén. Miren, hace un tiempo estaba terminando un estudio sobre la vida del Señor, y cuando el Señor se va, cuando Él asciende, dice la Escritura que la influencia total de personas en las que Él dejó su mensaje fueron aproximadamente 500, ¿cierto? Ya cuando Él asciende, Él deja su influencia sobre 500 personas. Para nosotros hoy en día 500 personas, pues, ¿cierto? Él empezó con 12, terminó con 500, pero cuando Pedro se paró a dar su primer sermón, se convirtieron 5,000, ¿cierto? Así que esas 500 personas trastornaron el mundo. Lo que pasa es que nosotros no creemos que fuimos llamados a eso. A nosotros nos vendieron un evangelio muy liviano, muy sencillo. Nos vendieron un evangelio de sé sano, sé lindo o sé linda, ten casa, carro y comodidades. Ese fue el evangelio que a nosotros nos vendieron. Y nos atraparon en esa burbuja, ¿cierto? Pero no nos hemos dado cuenta cuál es el verdadero valor que tenemos en Dios y la verdadera fuerza que tenemos. No nos hemos dado cuenta todavía. Y estamos en ese sueño todavía. De pensar que el evangelio es algo liviano, sencillo. Ay, qué lindo, vamos para el cielo. Y sí vamos para el cielo. Pero es momento de empezar a impactar nuestro alrededor. Es momento. Es momento de que usted entienda cuál es el verdadero valor que tiene esto en usted. Siempre
Siempre es difícil los cambios, ¿no? Siempre es difícil. En estos días, sobre todo en las cuestiones de mi trabajo, se han presentado ciertos movimientos, ciertos cambios, ¿sí? Y a veces es molesto que el Señor lo empuje a uno a hacer ciertas cosas a las que uno sabe que fue llamado, pero no está dispuesto. Pero usted tiene una ocupación. Usted tiene una ocupación. Y yo tengo una ocupación dentro del reino. Amén. Y tenemos también como Esdras una devoción. Pudiera decirles en esta mañana, dispongan su corazón o dispongamos nuestro corazón como el de Esdras. ¿Cómo dispuso Esdras su corazón? Muy bien. Inquiriendo en la ley para cumplirla y enseñar. Ustedes saben que por mi trabajo conozco mucha gente al día, ¿cierto? Y hay veces cuando va sonando la música dentro del carro, la gente dice, wow, qué música también, me relaja, Señor, gracias. Y cuando la persona empieza a hablar, es mi oportunidad. Y lo primero que yo le pregunto a las personas cuando hablo del Evangelio es, ¿qué piensa usted de la Biblia? Porque me parece un buen termómetro para medir hasta dónde la persona es o no es. Y entonces, esa misma pregunta se las hago en esta mañana. ¿Qué piensan ustedes de la Biblia? ¿Qué piensan de la Biblia? ¿Es un libro de buenos consejos? ¿Es un libro que te da una palmadita en el hombro, en la espalda, te dice, sigue adelante? ¿O es un libro que te confronta? ¿Ves un espejo en la palabra de Dios que te pueda confrontar? Porque si la Biblia, mis hermanos, no es importante para nosotros, se los voy a decir de todo corazón, estamos perdiendo el tiempo acá. Si no es importante para nosotros, si es un libro más o un libro de consulta, pero no es un libro que ha empezado a transformarnos, estamos perdiendo el tiempo acá. Porque en la lectura de la Biblia, en su estudio, usted lo sabe, tiene que empezar a ser transformado. Cuando dice cumplirla, cuando dice ahí en Esdras que él inquirió en la ley para cumplirla, no quiere decir que él decía no hagas y él decía no hagas. No quiere decir que él decía haz y él iba y lo hacía. Quiere decir que una transformación estaba sucediendo en el corazón de este hombre. ¿Usted ha sido transformado por la Escritura? Dice uno de los reformadores modernos, el doctor Sproul, que para que usted pueda entender un versículo de la Biblia, para que pueda entender un versículo de la Biblia, usted tiene que ser transformado o transformada por ese versículo. Si usted no es transformado, si usted no es cambiado o cambiada por ese versículo, usted no lo puede entender. Y al no poderlo entender, no lo puede cumplir. Y al no poderlo cumplir, no lo puede enseñar. Y ese es mi desafío para ustedes en esta mañana. ¿Qué tanto de la Biblia hay en ustedes? ¿Qué tanto de la Biblia hay en ustedes? Leía el otro día un autor que decía, no es cuántos versículos te sabes, sino qué tanto de la Biblia hay en ti. Y les lanzo ese desafío también. ¿Qué tanto de la Biblia hay en ustedes? No qué tanto saben, sino qué tanto de ella hay en ustedes. Amén. Gran parte de nuestro fracaso como cristianos pasa por esto. Porque diariamente nos enfrentamos a un mundo con inquietudes. Todos los días hay inquietudes. Nunca se me olvidará una vez que hablaba con un señor y le dije, Jesucristo es la respuesta. Y él me dijo, sí, pero ¿cuál es la pregunta? No tengo ninguna pregunta para ese señor, me dijo. Le dije, es cierto. No sé tampoco cuál es la pregunta. En ese momento no supe ni qué decir. Pero gran parte de nuestro fracaso es por eso, porque nosotros no nos dedicamos a estudiar la Biblia. No nos dedicamos. Miren, no se imaginan cómo he luchado en mi casa
para poder leer un capítulo al día. Siempre hay algo, empezando por mí. No le puedo echar el agua sucia a ellas. Empezando por mí, siempre hay algo. Siempre está el cansancio, no hay disposición, se quemó el arroz, el perrito se hizo, siempre hay algo. Pero empiece usted a hacerlo, un solo capítulo al día. Reúnanse con los de su casa, empiece a hacerlo y verá la oposición tan grande que va a encontrar. Ya vamos como en Jeremías, pero qué lucha, ¿no? Qué lucha. Como si, mejor dicho, vamos a llegar a la edad de Esdras y no vamos a acabar. Se va a escribir un libro y llegó Xiomara a los 120 años y terminó Apocalipsis 22. Pero así es. ¿Por qué creen que su carne se opone tanto a que usted estudie? ¿Por qué creen? ¿Ven? Gran parte de nuestro fracaso y de que no podamos impactar es eso. Tenemos que dedicarle más tiempo al estudio, a inquirir, amén, a inquirir. Porque a veces no nos damos cuenta y parece que lentamente caemos en ese mismo adormecimiento en el que estaban cayendo los repatriados. Pero es hora de despertarnos. Amén, mis hermanos. Los animo, por favor, los animo. Y quiero que me animen también. Y que entre todos nos animemos, que seamos la iglesia no solamente del abrazo, sino del ánimo, a inquirir en la escritura, algo en lo que se ha dedicado, y le doy muchas gracias a Dios, algo en lo que se ha dedicado el pastor de esta comunidad es en eso, en que Biblia, se coma Biblia, se estudie Biblia, se lee Biblia, se practique Biblia y se enseñe Biblia. ¿Amén? ¿Amén? Amén. Vamos a orar. Y le damos gracias al Señor en esta mañana.